Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Aquí tenemos la crema de noche de la doctora Irena Eris, que ya os presenté un producto hace ya algunos meses. Esta es la crema hidratante de noche Neometric. Crema activadora de juventud nocturna. Y ahora lo que procede es la aproximación. Esta es la caja de doctora Irena Eris Neometric. Estamos hablando de su versión en 50 ml, 1.7 onzas, todas las especificaciones técnicas del universo habidas y por haber. Y nos dice que es Youth Activating Night Cream, es decir, una crema activadora de noche. En la parte superior nos encontramos el logotipo de la casa, abrimos la tapadera y tengo que girar, perdonadme, porque como tiene forma de fuelle, así veis completamente cómo funciona todo el sistema. En la parte interior nos vamos a encontrar un completísimo prospecto que se me está hundiendo dentro. Aquí está el prospecto del producto y voy a soltarlo. Y aquí está el tarrito de doctora Irena Eris Neometric. Aquí esta es la disposición interna que tiene la caja. Estáis viendo que tiene un azul cobalto precioso, tapón metalizado, símbolo arriba. Y vamos a lo que interesa, que es la crema. El tapón tiene mucha prestancia, es de plástico, no tiene peso, pero la verdad es que da una calidad máxima en todo. Perdonad, pero claro, evidentemente pues queréis que no, es súper cochinete esto, le pones las manos encima y ya es que se queda todo súper cerdo. Bueno, pues nada, aquí tenemos la tapaderita de plástico y el producto. Producto que es denso, pero es ligeramente fluido, va fenomenal en piel. Chicos, chicas, voy a aplicármela, voy a meter un timelapse automáticamente ya después de quitarme de en medio la tapadera esta de plástico que tiene transparente. Voy a quitarme las gafas y, pues eso, aplicación timelapse. Como de costumbre, si es que las buenas costumbres nunca se deben de perder. A ello que vamos. Pues la doctora Irena Eris, sus laboratorios nos dicen que contienen proteoglicanos, que se encargan o es uno de los pilares fundamentales de la juventud. Está especialmente indicada para pieles a partir de 50 años. Contiene Fluxelen, que está pues desarrollado y registrado por estos laboratorios de esta señora doctora Irena Eris, que se encargan de la estimulación de los proteoglicanos a nivel celular. Toma ya. Estimulando el proceso de revitalización de la piel, devolviéndonos a la piel un aspecto más joven. Esto ha sido contrastado en test in vivo. Las fitohormonas contenidas en esta crema estimulan la creación de colágeno, suavizando las arrugas profundas en un 69% y reduciendo su cantidad al 59%. Estos datos son los que da la propia empresa. Ojo, cuidado. También nos dice que proporcionan una hidratación y nutrición ideal durante el proceso de regeneración nocturna y que nos devuelve un aspecto joven y atractivo durante la mañana. Precio aproximado de la crema, pues va rondando aproximadamente unos 25 euros, 30 euros, si la pilláis de oferta. Si no, creo que estará rondando unos 50 y tantos euros, ¿de acuerdo? Pero vamos, que sepáis que normalmente y con promociones a unos 25 euros la podéis encontrar sin ningún tipo de problema. O sea, es que es así. Tirar y esperar a las promociones siempre, porque tiene muy buena promoción. Ya lo dije en la otra vez que presenté el producto, el peeling enzimático, porque como quieren introducirse dentro del mercado español, los costes son mucho más bajos, los productos el precio es más barato. Recuerdo también que es una empresa polaca de altísimo nivel. Cuidado, no estamos hablando de una cosa súper chusca, como digo. No, esto es caro y se mira la cara directamente pues con los productos de Estée Lauder, Lancôme, etcétera, etcétera, etcétera. Consideraciones de la crema. Pues ya lo he dicho antes en la aproximación, la crema fluye muy bien. Hay que trabajarla, porque es una crema que hay que trabajar, porque además quiero que tengáis en cuenta una cosa, y es que es ligeramente grasienta. De hecho, estoy jugando con ella con las dos manos, porque antes cuando la tenía así, notaba que se me resbalaba.
Y es porque, claro, evidentemente tengo la mano impregnada del producto y se resbala. Y luego también la sensación en piel que tienes es que la deja ligeramente grasienta. Entonces, yo no sé hasta qué punto una piel debéis de probarla y testarla. Hay tester en las tiendas, pero vamos, del tirón. O sea, no hay ningún tipo de problema. Hay tester absolutamente de todo. Probarla en tienda. Iros sin maquillar, por favor, porque si con el maquillaje os echáis esto, pues va a ser que no. Pero probarlo. Probarlo porque a lo mejor nos va bien, por lo que sea. Yo la noto ligeramente grasienta, pero me gusta mucho el efecto que hace. El olor es ligeramente floral y con el paso del tiempo pues vas notando que se hace imperceptible. O sea, es que realmente ni se nota. Pero quiero que tengáis en cuenta que sí que es un producto que yo considero que es ligeramente graso. He soltado el bote porque quiero tocarme la cara, saber... La sensación que deja es un poco de pringoscheo, ¿eh? O sea, esto... también hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Mucho ojo, es una crema de noche. Entonces, al ser una crema de noche, por eso juegan la baza de que sea como más densa, tenga más concentración en ácidos, tenga más concentración absolutamente en todo para poder regenerar. Entonces, la textura es distinta, pero dentro de todo eso, yo sigo con mi RQR y la noto quizás demasiado grasa como para que sea una crema de noche. Porque al final, como te pases... terminas manchando las sábanas y lo manchas todo. Sí que te la echas y te tiras ahí un rato en el sofá, te pones a ver la televisión, tu serie favorita, tu película favorita y se va haciendo la absorción. Pero es una absorción que es lenta. Entonces si te acuestas nada más echarte esto o si tienes barba como es mi caso, pues puedes llegar a manchar si no distribuyes muy bien el producto por la barba. De todas formas, yo lo aconsejo porque me gusta mucho, tengo que decirlo, ya lo sabéis, me gustan los productos que hay que currarse y para eso es necesario pues que tengan textura, que estén texturizados y este lo está. Funde muy bien en piel, que es lo bueno que tiene, pero hay que trabajar y trabajar y trabajar y masajear, cosa que también me parece muy positiva porque así vas haciendo más, incides más en las zonas y vas trabajando y vas ejercitando también pues zonas musculares a base del masaje, que siempre es algo que es súper positivo. Señoras, señores, he vuelto a coger este tarrito que me parece súper bueno, que os recomiendo, pero antes probar en tienda. Yo de hecho lo probé en tienda y por eso dije, tengo que presentárselo a mis chicos. Sí, porque merece realmente la pena, a pesar de ese touch que tiene ligeramente graso. Así que nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundísimamente agradecido. También recordaros que tengo un grupo de Facebook en el cual pues podéis solicitar la entrada, se llama la Maison du Parfum, en la caja de descripción está absolutamente todo y pues solicitáis el ingreso, contestéis unas preguntillas. Por favor, contestarlas porque es de obligado cumplimiento contestarlas para ingresar. Si no las contestáis, no se ingresa y se rechaza automáticamente pues la oferta o el ofrecimiento de formar parte de ingreso en el grupo. Señoras, señores, que de verdad que muchas gracias por estar ahí. Que nos vemos enseguida. ¡Qué rollo que tengo! ¡Oh, Fiederson!